Yo también. Claro que sí. Entonces, bueno, listo. Si quién quiere empezar y presenta su Si imagen. quieres, como hago compartir pantalla, Sí, pero señor. dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Me sale a mí. Profe, Eh, danos la opción por compartir pantalla, porfa. Ahí te debe aparecer para que todos compartan al tiempo, algo así. listo. Ahí lo tienen. Ok, entonces, esto. ¿Ahí ven? Sí, señor. Déjame que lo paso a mi segundo monitor, a verlo mejor. Perfecto. Pues Cuéntanos un bueno, ya poco. A ver, un poco. cuál era la idea detrás del retrato? ¿Cómo manejaste el tema de las luces? Y por qué lo hiciste de esta forma? Cuéntanos un poco de lo que Yo pretendías, ¿no? quería aprovechar esa luz que llaman, pues la de la tarde, Ujú. es como la que llaman, no sé, la hora de oro, algo así. Pero también me di cuenta con la clase anterior que de pronto el color está como muy cálido, muy quemado, pero ahí no se utilizó como ningún filtro, fue realmente el sol estaba así como derecho, derecho a mi cara, no sé cómo se dice. Ok, fíjate, Eh, sí, efectivamente estás usando lo que se llama la luz dorada de la tarde, eso es en el atardecer. Eso se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando se hace fotografía de vestidos de baño en la playa. Se espera a ese momento, y ese momento son minutos, es como media hora que tenemos esa iluminación y da unos tonos de piel bellísimos, ¿no? A ver, yo les hablaba en la clase ok. pasada que si efectivamente yo puedo jugar con el balance de blancos, bien sea para acentuar ese efecto, si lo quiero más dorado, yo tomo el control manual del balance de blancos y lo puedes hacer en el celular y lo puedo hacer que vaya más cálido incluso. Si te parece que estaba, digamos que el efecto estaba muy dorado, entonces puedes hacer lo contrario. Entonces puedes llevarlo a que sea un poco más frío y le quitas un poco esa tonalidad naranja que tiene. Obviamente eso es a gusto personal. Eso depende de lo que tú quieras transmitir y del mensaje que tú estés buscando en ese momento. Ahora, cuéntame algo un poco más. Cuéntame la Yo, pose, sí, cuéntame yo las quería sombras. aprovechar las líneas que se daban por la reja de la ventana. Me llamó la atención como que la foto quedara con eso incluido. Y adicional, como que esa luz permitía que se vieran muchos detalles. O sea, por más de que yo esté maquillada, igual uno ve el detalle, el frizz, como en la piel, como los poros. eh, que sí, como que quería una selfie, pues un autorretrato que mostrando detalles tampoco se viera tan imperfecta la persona. Mucha Perfecto. egocéntrica, pero no, algo así quería como que se quería mostrar. Ok, a ver, porque por ejemplo, esta línea que colocas, que es una sombra, me imagino, en su frente, hay una que pasa por la boca y una que pasa por el pecho. ¿Eso tenía alguna intención especial o sencillamente fue lo que salió allí en el momento? No, pues yo tomé varias y esa me gustó más como donde estaba la colocación de las líneas. O sea, no, no sé. No, de varias que hice, como que esa me gustó más, donde había quedado. Perfecto. Entonces, fíjate, hay muchas maneras de entrar al tema de lo que es el retrato. Unos principios básicos que uno siempre maneja es el tema de la regla de los tercios, ya hemos hablado un poquito de eso. Lo llaman la regla, a mí no me gusta llamarlo reglas porque no me gusta utilizar reglas en el tema del arte. Porque al final si todos utilizamos la misma regla, todas las fotos van a quedar iguales. Y no se trata tampoco de eso. Pero los tercios, digamos que dividen a la imagen, justamente unas líneas que dividen en tercios y me permiten a mí jugar un poco con el tema de la composición, colocando bien sea su rostro en alguna de las esquinas, es decir, jugando un poco con cómo coloco yo mi sujeto dentro de ese recuadro de la imagen y no hacerlo, digamos, en el centro de la foto. En este momento funciona perfecto. A mí digamos, me llama la atención el tema de las líneas que se proyectan en estas sombras. De hecho, muchas veces se juega con persianas y las persianas se proyectan como líneas y hay muchas fotografías, sobre todo, por ejemplo, de desnudos, que se utiliza ese tipo de iluminación
porque las sombras quizá ocultan o visten a la modelo para no mostrar ciertas cosas. Es interesante eso, notar ese recurso. Y hay otra cosa que es lo que se conoce como la luz de ventana. La luz de la ventana es una de las luces más utilizadas en fotografía porque es una luz suave, como vimos nosotros en la primera clase. Recuerden, hay luz dura, hay luz suave y yo puedo jugar con ellas. De hecho, yo puedo tener varios puntos de luz donde voy a tener una luz principal y jugar con luces secundarias. Es complicado quizá cuando estoy trabajando con el sol. A ver, es una sola fuente de luz, no tengo otra. Y cuando tenemos una iluminación frontal, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde un poco el volumen del rostro y de lo que estamos presentando. Lo que se recomienda muchas veces es que se utilice una luz que entre en 45 grados. Yo aquí no puedo mover el sol, pero sí la puedo mover a ella. De manera que se reflejen algunas sombras. No puede ser una luz lateral porque las sombras van a ser muy densas y eso tampoco va a funcionar. Pero quizá en 45 grados, en 30 grados, 25, en fin, hay que jugar un poquito quizá con eso y se hace que las sombras reflejen un poco más el volumen. Recuerden que la fotografía tiene 2 dimensiones y ese es un recurso que yo puedo utilizar para dar esa sensación de volumen que tienen las cosas. Me parece bonito el retrato. Yo no sé si alguno de los compañeros tiene algún comentario. Pues ¿Ninguno? a mí la verdad lo que veo me gusta, lo que veo me gusta y me gusta mucho la sombra que le da como en la frente. Sí, O sí, sea, es como pareciese original, que ¿no? fuera una bandita ahí puesta. Obviamente uno ya luego cuando detalla, sí identifica que es como una sombra, pero me gusta mucho. Claro que sí. Bueno, eso es, digamos, lo que tenemos como recurso allí, el tema de las sombras, el tema de la luz de la tarde, que es la luz dorada, y pues obviamente el resultado es muy bonito. Otra cosa que está haciendo ella aquí es que está limpiando el fondo, que fue algo que yo le comenté y le critiqué mucho a los compañeros de ustedes cuando revisamos las primeras imágenes, porque a veces tengo cosas en el fondo que me distraen. Es muy fácil caer en ese error, porque nuestros ojos tienen la capacidad de enfocar en el rostro y de obviar lo que está en el fondo. Nosotros tenemos 2 ojos y podemos, digamos, tener esa visión en 3D. Y la cámara no. La cámara todo lo trae a un primer plano en 2D y todo lo que está en el fondo entonces viene y lo vemos en el momento que revisamos la imagen. Entonces hay que estar muy pendiente de limpiar el fondo y tratar de no incluir elementos que me pueden estar distrayendo. Me parece que está muy bien logrado y me gusta el tema de la luz. Yo no le haría ningún ajuste al tono de la luz. Yo lo dejaría tal cual como está. ¿Algún otro comentario? Dale, gracias. Profe, una pregunta. ¿Se puede quitar con edición las sombras del tronco, de las barritas de la ventana? Sí se puede. Sí se puede. Yo les puedo mostrar. Déjenme ver si puedo hacerlo por acá. Hay una aplicación para la edición de fotografía que nace de la fotografía y no me refiero al Photoshop. Me refiero, les voy a compartir pantalla, al señor Lightroom. ¿Dónde está? El Lightroom, que es esto que está acá. Déjenme ver si termina de cargar. Creo que hay un tema con el computador y no me está corriendo la aplicación. Pero a ver, ¿qué tiene Lightroom? Lightroom se desarrolló, como les digo, pensando en el fotógrafo. El Photoshop es una herramienta que me permite realizar unas ediciones muy fuertes en la imagen,
Cuando ya yo quiero, digamos, hacer edición fuerte, donde se sustituye un fondo, donde cambio colores, donde trabajo en capas, porque el Photoshop me permite trabajar en capas. A ver. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, utilizando este programa? Este programa me permite a mí, primero, que yo administre mi librería de fotografías. Yo tengo, como ven aquí, mano izquierda, y aquí arriba estoy en biblioteca. Esta es la biblioteca de mis imágenes. Yo a las imágenes les puedo colocar incluso aquí donde dice título, donde dice etiquetas, le puedo colocar etiquetas. Le puedo poner Raquel, Halloween, sesión del 2 de marzo, o qué sé yo. Etiquetas para buscar la imagen. Y él me va a permitir que yo utilice pues, justamente esas herramientas para buscar dentro de biblioteca. Déjenme sacar lo del zoom que me está molestando acá. Se puso muy, muy lento el computador. En atributos, por ejemplo, entonces yo le puedo incluso decir, clasificar mis imágenes por estrellas. Yo le voy a poner 2 estrellas a las que están pues, más o menos, o le puedo poner 5 estrellas, como en el caso de esta imagen, a las que más me gustan. Y entonces le puedo decir, bueno, muéstrame las que tienen 5 estrellas. Entonces me va a mostrar quizá esas imágenes que ya yo tengo marcadas en mi biblioteca. Él trabaja con una copia de la imagen. Esta no es la imagen original. Entonces no es un software destructivo, no me modifica mi archivo original. Él trabaja con una copia, yo hago una serie de cambios. Una vez que yo quiero exportar la imagen, entonces él sí toma otra copia de la imagen original, le aplica los cambios que yo quiero en ese momento y entonces me entrega una copia ya con los ajustes. Entonces ustedes me preguntaban, por ejemplo, ¿yo puedo eliminar rayas? Sí. Vamos a esperar que esto cargue. Está muy lento el computador, no sé por qué. No todo el día en clase, algo estará por ahí molestando. Entonces yo le voy aquí revelar. Revelar obviamente no tiene que ver con el proceso de revelado químico que nosotros conocimos cuando trabajamos con películas, sino que se quedó el término. Entonces ahora yo revelo los archivos, sobre todo los archivos tipo RAW. Más adelante hablaremos de eso. El archivo común que se utiliza en las cámaras es el JPG. Pero el JPG tiene poca información de color. Si yo quiero editar esa imagen, es mejor capturarla en RAW. Y eso me va a permitir hacer cambios más fuertes en sombras, en luces, en fin. Si me quedó una sombra muy densa, yo puedo recuperar lo que hay allí en un RAW. Si me quedó una luz, una iluminación muy fuerte, yo puedo recuperar parte de lo que hay allí con un archivo RAW. Con los archivos JPG, eso prácticamente no se puede. ¿Qué pasa con los archivos RAW? Que son muy, pero muy pesados. Bueno, no todo se puede tomar allí. Pero entonces supongamos que yo quiero de alguna manera, eliminar parte de una línea acá. Y lo que se hace, por ejemplo, en estos casos, es que yo tomo y trazo esta herramienta que está acá, que dice eliminación de manchas. Pero yo puedo hacer una traza completa, digamos, de este pedacito de la línea, y él me va a buscar algo similar. Y yo le puedo decir, no te copies esto, cópiate esto que está acá arriba, que se parece un poco más a lo que yo tengo allí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Primero, yo puedo modificar la opacidad. Ahí todavía se ve la línea de abajo. Si yo le coloco esto al 100% el tema de opacidad, entonces fíjense ahora cómo ya me eliminé esa línea, copiándome parte de la piel que está acá. Y obviamente él aplica una difusión en los bordes de manera que eso no se vea tan mal. Entonces, pues ahí le quitamos un pedacito. Yo pudiera trabajar todas estas líneas si las quiero eliminar, o si quiero eliminar este punto, pues también pudiera hacer eso. Aquí sería sencillamente un punto. Y fíjense cómo él se copia lo que tiene al lado y eliminó un punto de lo que tenía allí. Entonces sí se puede. Obviamente se pueden hacer muchísimas cosas con este programa. Yo puedo suavizar la piel. Yo puedo trabajar por zonas, es decir, yo puedo marcar una zona específica que quiero trabajar, por ejemplo con el pincel, que es este señor que está aquí. Y el pincel tiene un tamaño, entonces yo puedo dibujar, puedo mostrar aquí abajo, presiono un clic aquí para que me muestre dónde voy a pintar con el pincel. Y entonces fíjense que estoy coloreando con el pincel, eso es el área que se va a afectar con los ajustes que yo haga.
Entonces, listo, ya seleccioné lo que quería cambiar. Voy a eliminar eso. Y entonces puedo jugar con la exposición. Le puedo dar más luz, menos luz. Puedo jugar con todos los parámetros que tengo aquí. Contraste, brillo, saturar el color en esa parte específica. Entonces fíjense que es una herramienta bien poderosa, eliminar. Yo lo que hago, por ejemplo, y eso lo podemos hacer en una clase para trabajar el tema de los rostros, es que uno selecciona todo el rostro, todo lo que es piel, y una vez que lo tiene seleccionado, se va aquí donde dice enfoque, donde dice claridad y donde dice textura. Uno puede disminuir la textura, disminuir la claridad y se disimulan los poros de la piel de la persona y las imperfecciones que tiene. Les digo, esto es un programa muy, muy, muy bueno, diseñado específicamente para los fotógrafos. Nosotros ahora trabajamos con esto más que con el Photoshop. Pero vamos a suponer que yo quiero editar esta imagen aún mucho más. Entonces yo puedo desde aquí, voy a deseleccionar esto, irme a mis opciones y yo quiero editarlo con un editor mucho más fuerte. Y entonces aquí está el señor Photoshop, porque obviamente esto es de Adobe también, es de la misma empresa, y entonces trabajan conjuntos. Yo me puedo ir a Photoshop, no lo voy a abrir porque mi computador está muy lento ahora y si lo abro se me va a colgar. Y eso que esto es un Core i7 con 16 GB y todos los juguetes, pero no sé qué pasó. Y entonces me puedo ir al Photoshop, él me va a preguntar, ¿quieres abrir en Photoshop una copia con todos los cambios que le acabas de hacer en Lightroom? Yo le puedo decir que sí, y entonces él me abre una copia de todos los cambios que he hecho en el Photoshop, y en el Photoshop yo puedo hacer cosas aún mucho más fuertes en temas de edición. Entonces fíjense lo bueno que puede ser para el tema de la fotografía utilizar este señor. Se llama Lightroom, Adobe Lightroom. Hay dos versiones, hay una versión clásica y una versión que creo que es en línea o algo así. Esta es la clásica. Entonces, pues yo le hice unos cambios a esto que no debería guardarlos, pero en fin. Yo puedo ver detalles. Fíjense el detalle, cómo puedo ver la imagen y a qué nivel lo puedo ver. Se está demorando mucho en cargar el archivo original. Dice cargando, cargando, cargando. Ahí lo trajo. Pero fíjense el detalle que tiene. Entonces yo le puedo dar a la imagen, por ejemplo, en revelar. Si yo quiero más detalle en ese ojo, yo puedo irme aquí donde dice textura o donde dice claridad. Voy a exagerarlo. ¿Sí? Puedo mover esto o puedo mover textura. Y entonces pareciera que está muchísimo más nítido la imagen. Entonces yo puedo jugar con esto al contrario, si quiero borrar las impurezas que tiene o los detallitos que tiene en la piel. Puedo trabajar con la intensidad del color, con la saturación del color. Yo no puedo exagerar saturación del color. Pero yo puedo marcar solo el ojo con la herramienta que les mostré. Y marco solo el ojo y voy a saturar solo el color del ojo. Me interesa que ese verde que de repente se vea más vivo. En fin, señores, pues la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer aquí. Fíjense que ya tiene una línea acá, por ejemplo, un detalle en la piel. Y yo pudiera sencillamente decir, bueno, yo no quiero que esto me aparezca aquí, esta línea que ya tiene en la frente. Por decir algo, a mí no me gusta retocar mucho las fotos porque entonces la gente parece un dibujo animado, una cosa que, o sea, la gente ve la foto y dice, esta no eres tú, entonces eso qué sentido tiene. Pero esa es la manera en que yo lo trabajo. Hay personas que retocan en exceso y entonces pues la persona al final ni se parece. Pero bueno, si yo quiero borrar eso, entonces yo pudiera borrar eso de esa forma. Y entonces ahora se ve mucho más disimulada esa línea que ella tenía ahí en la frente. Como verán, pues en alguna clase yo también les meteré un poquito de esto. La clase pasada vimos el Snapseed, que es una aplicación que podemos utilizar tanto en Android como en iPhone. Es gratuita, digamos que la patrocina la gente de Google, y se pueden hacer cosas similares a esto en el celular. Créanme que es muy, muy buena. De hecho, yo la utilizo en el iPad, con el lápiz del iPad. Entonces, con el lápiz es mucho más preciso borrar esas líneas, marcar las zonas, y se pueden lograr cosas también muy interesantes como las que se hacen aquí con el Lightroom. Espero que les responda la pregunta. A ver, vamos a darle oportunidad al resto de sus compañeros. Gracias, por poner aquí al resto de sus compañeros a que presente su imagen. Próxima víctima.
Yo, profesor. Dale, a ver. ¿Pueden ver la imagen? Sí, señor. Pues bueno, esta fotografía yo la tomé hace como unas 2 semanas para, pues precisamente para lo Para de la esta actividad, clase, para la actividad, que usted dijo un retrato con un teléfono celular. correcto. Eh, pues la idea de esta fotografía era, pues yo tenía un concepto artístico, pero creo que no alcancé a evidenciarla ahí. Resulta que pues era, cuando en el momento que la tomé, pues estaba haciendo calor. Eso fue acá en Neiva, Huila, y pues estamos más de los 30 grados centígrados. Pero entonces la persona que aparece en la fotografía pues se colocó el saco y pues la idea era resaltar como una contradicción, ¿no? Que con saco y pues con un termómetro atrás. Pero pues no creo que se haya podido reflejar bien lo del calor, por lo que pues no sé, no está sudando el sujeto o no hay algo que me exprese que él tenga calor. Fíjate, un detalle que ayudaría, pero de repente eso se pudiera hacer en edición, pero es que de repente este termómetro marca una temperatura alta en rojo, así, digamos que está en el máximo, ¿sí? Y lo que tú dices, de repente yo voy a mojarle el rostro y quizás, no sé si de repente hacer una toma más cerrada. Bueno, habría que incluir las manos, ¿no? Para ver el tema del... yo hubiera trabajado esto de esta forma. Como les digo, ustedes lo pueden editar, ustedes pueden, bueno, si no están conformes con la composición, con la manera en que hicieron esto, recuerden que yo les hablaba de lo que era la regla de los tercios, que es dividir en tercios el recuadro de la imagen, así. Y estos vértices o puntos donde se cruzan las líneas es una guía para yo colocar, por ejemplo, el sujeto. Entonces yo pudiera colocarlo a él justo allí. Nunca se dice, por regla de composición, se coloca en el medio. Es decir, yo no, esto no es una mira telescópica donde yo estoy buscando dispararle y darle aquí. Más o menos una guía, ¿no? Sí, efectivamente, y como lo vimos en el retrato anterior, si yo la coloco en el medio, puede funcionar perfectamente. Sobre todo si yo tengo otros recursos que me llevan a ese punto medio de la imagen. Muchas veces las líneas, a veces tengo, por ejemplo, una persona que la tomo en medio de una calle y las líneas de la calle convergen hacia su rostro y eso es una guía que me lleva a mí justamente al medio de la imagen y refuerza el que ese sujeto esté colocado justo en el medio. Entonces, bueno, yo, como te digo, hubiera trabajado de repente esto y también el tema de mojar el rostro. Yo les comenté en esa oportunidad que la fotografía, más allá del recurso técnico en el que yo, pues sí, efectivamente puedo manejar el tema de los tercios, donde yo puedo tener una cámara que me permita controles manuales, no tiene que ser nada exagerado. Pero depende mucho de la producción. La producción son todos aquellos elementos que yo destino a colocar en la imagen. Vestimenta, o sea, aquí estamos obviamente cumpliendo con el tema de la chaqueta que él tiene. Puedo utilizar el recurso del agua, puedo utilizar otro recurso, puedo buscar otro fondo, de repente un sol así en el fondo y uno dice, bueno, ¿cuál es el frío si estás en medio del sol, no? En fin, cuando se hace fotografía, por ejemplo, de modas, que es un área muy específica de la fotografía, se trabaja muchísimo con la producción. Es decir, la locación. No se toma la foto en cualquier parte. Entonces hay que llevarse la modelo a un parque con un fondo bonito, a una playa, en fin. Si no lo tenemos, entonces nos vamos a un estudio y colocamos un fondo plano. El vestuario. O sea, ¿quién la va a vestir? ¿Quién la va a peinar? Entonces muchas veces se trae un estilista y se trae también una persona que la maquille. El maquillaje hace muchísimo, pero no tiene idea en el tema de la fotografía. Por eso, esas fotografías, por ejemplo, que les acabo de mostrar de tema Halloween,
ahí hay un maquillaje, o sea, una pintura blanca en el rostro, entonces bueno, eso llama la atención. Y todos esos detalles que yo trabajé detrás de la producción, le suman a la imagen que yo al final voy a mostrar. Pero, pues nada, la idea fue buena. Lo que pasa es que yo sí, efectivamente, veo el termómetro, pero yo sencillamente lo primero que me vino a la mente es, tiene frío. Y efectivamente hace frío. Y tú me estás diciendo, no, no hace frío, hace calor. Y lo que queríamos era jugar un poco con un tema contrario ahí, ¿no? Sí, señor, por eso pues yo al último estaba como renunciando a esa idea porque el termómetro no marcaba nada. Y pues no, sería, no iba con la idea que tenía en mente. Perfecto. Bueno, pero bien. Ahora, Eh, yo puedo incorporar todas estas cosas que yo les he mostrado en la imagen. Es decir, jugar de repente con el balance blanco, jugar con el tema de la composición y la regla de los tercios, limpiar el fondo. Ya tú lo tienes, ya tienes un fondo limpio, tienes justamente el elemento que quieres mostrar, que es el termómetro, y no hay nada más. Entonces, en ese sentido, eso está bien. Pero pues digamos que ya tienen unos recursos adicionales. Recuerden el tema de la luz. La luz puede ser cenital, la luz puede venir en 45 grados. Lo que muchas veces se debe evitar es la luz frontal. Es como esa fotografía que ustedes ven que se hace con el flash de la cámara, y es una luz que va de frente y que está montada encima de la cámara. Eso aplana totalmente la cara de la persona, no deja ningún tipo de sombra. Entonces no es una iluminación buena. Eso se debería tratar de evitar, y lo que se hace, por ejemplo, con el tema del flash, cuando se utilizan estas unidades de flash externas, es que yo el flash prefiero rebotarlo del techo, y la luz que rebota del techo o de una pared va a ser una luz más suave. Entonces, pues se puede jugar también con ese recurso. Bien, ¿alguien más tiene otra imagen que nos pueda mostrar? Sí, profe, yo. Listo. Ay, ¿me habilitas, porfa? Mm, Para poder compartir. Pues ya debe estar habilitado. Creo que era Ya, porque ahora tu sí. compañero estaba compartiendo, sí. Ya, ya. Y aquí está. Aquí hay una luz atrás de ella Ujú. y puse el celular con la lámpara del celular como apuntándole hacia los ojos un poquito adelante porque inicialmente se veían muy oscuros. Ok. Básicamente lo que quería mostrar era, realmente quería mostrar más ese reflejo que se ve como en la camisa blanca en esta parte, que lo quería mucho más pronunciado, pero bueno, esta me gustó. Esto que tienes acá, Ujú, exacto, ese efecto. Y la llevé la a blanco y transparencia de negro. la tela. Ajá, la llevé a blanco y negro y realmente pues me gustó muchísimo más. Sí, opino lo mismo. A ver qué pasa. Cuando nosotros pasamos, hacemos conversión en blanco y negro, que también tendría que mostrarles cómo se hace esa conversión en blanco y negro. eh, Uno todavía juega con los colores. Entonces es interesante saber que la conversión en blanco y negro utiliza los colores para modificar las tonalidades de grises. Si bien la imagen se te muestra en blanco y negro, el editor internamente reconoce los colores y tú puedes saturar el rojo, saturar el azul o desaturar el verde. Las hojas de los árboles se van a ver más blancas. Y uno juega con los colores en la conversión a blanco y negro. El blanco y negro resume todo a texturas, a formas. Por eso ha sido, digamos, muy utilizado en fotografía artística. En fotografía, por ejemplo, de lo que es esta fotografía que se hace clásica y química. Yo hago muchas de esas fotos, yo todavía tengo película en blanco y negro, la revelo yo mismo. Eso se pasa por un escáner y se termina, digamos, digitalizando. Pero se utiliza mucho porque el grano que forma la imagen en la película es distinto al ruido que se forma en el digital. Y entonces le añade una textura y un tema muy, muy, muy bonito. Entonces, sí, efectivamente, yo paso una imagen en blanco y negro y elimino a veces muchas cosas de color que me distraen de la imagen y resumo todo a texturas, a formas. Y eso es muy bonito. Como te digo, tú puedes trabajar esta imagen y tú puedes seleccionar esta parte y aumentar la exposición en unos dos, lo llaman stops, en unos dos diafragmas.
Y tú puedes también seleccionar esto en el programa que les acabo de mostrar y subir esto un diafragma. Ok. Y de repente el fondo yo lo quiero total y absolutamente blanco. Entonces yo puedo seleccionar el fondo y llevarlo al blanco si es lo que quisiera. O lo quiero más, un tono gris más oscuro bajo la exposición del fondo. Y eso va a contrastar con la camisa blanca. En este caso creo que nos convendría más llevarlo a un gris más oscuro. Entonces en este caso el fondo sería menos Yo te iba a decir 2 un stops. fondo negro para que se resalte como la luz que se alcanzó a realizar en el cabello, aunque no me quedó muy iluminado. Exactamente. Pero a ver, la imagen me gusta. Vamos a borrar esto. Y digamos, yo no sé si yo le hubiera hecho otro encuadre a esto, de manera de llevar la vista de la persona que está enfrentándose a esa imagen justo aquí a los ojos. A mí me parece que la magia de esta foto está aquí. Sí, tiene una expresión hermosa, sí. Y sí, perfecto. Y digamos, la magia está aquí. Entonces hay parte de la imagen que está en blanco, que no tiene información adicional y que pues yo puedo prescindir de ella. Y eso también lo puedo hacer en edición, digamos. Siempre se recomienda que uno haga el encuadre en la cámara. ¿Por qué? Sobre todo si estoy trabajando de repente con un celular que no tiene mucha resolución. Entonces yo me voy a quedar solo con la resolución de este recuadro en el momento que edite. Y quizás esto no va a tener suficiente resolución si yo quiero ampliar esa imagen, la quiero imprimir, en fin. Porque todo esto se pierde, ¿no? Pero si todo esto, digamos, no me está aportando mucho a lo que es el tema de la imagen, a lo mejor quedarme con este recuadro sí funciona mejor. O de repente hacerlo en un formato vertical y eliminas esta parte y eliminas esta parte y lo llevas hasta abajo. ¿Sí? Es decir, uno todavía puede jugar con eso. Me gusta la conversión a blanco y negro. Me gusta esto. La mirada que tiene, los ojos, ¿no? Hay como una complicidad ahí con la cámara. O sea, está bonita la imagen, de verdad. Sí, tocó decirle que pensara en el novio y pin, la mirada cambió, pero inmediatamente. La verdad, en serio, profe. Bueno, listo. Entonces sí, a ver, yo puedo, si Hay les picardía muestro. en esa mirada, la verdad. ¿Tienes otra imagen o era esa? Tengo otra, que es esta. Aquí traté Perfecto, déjame de, borrar esto. ajá, ahí traté de guiar, es como por la forma de la palma y Aquí que está. terminara pues en la cara de ella. La guía es esta línea. Ajá, sí. Sí, esa es la manera en que uno utiliza las líneas. Yo les comentaba ahora, yo puedo de repente poner a una persona muy bien en el centro, en cualquier otra parte, sin respetar la regla de los tercios, pero yo tengo líneas que me guían hacia el sujeto. Entonces yo puedo obviar totalmente regla de tercios y estoy utilizando líneas en ese caso. Eso es lo que tú estás haciendo aquí. Ahora, igual que en la anterior, hay una magia que está aquí, ¿no? En sus ojos, me parece a mí. Por incluso todo esto, o sea, cómo yo veo su rostro a través de esto, porque la boca la veo entera, veo su nariz, o sea, está muy, muy, muy bien hecho este tema de esconderla a ello detrás de las hojas y revelar solamente esa parte que quiero mostrar. Sigue siendo ella y la puedes reconocer, pero hay parte que tiene como ese misterio de que está escondida, y en fin. Hay quizá una parte que no me ayuda mucho, que es esto, porque me distrae. Entonces hay líneas, aquí hay una línea, por ejemplo, que me distrae, la curva que tiene esto acá, estos troncos que están aquí, esto, entonces de repente uno como que se mira aquí y se devuelve, mira aquí y se devuelve, cuando yo en realidad debería concentrarme aquí, que es parte de lo que es la imagen. Entonces tú aquí estás respetando, incluso si yo trazo los tercios, los estás respetando y estás colocando allá acá, y eso es interesante. Chévere, muy bien. ¿No hiciste el experimento de llevarlo a blanco y negro? Esta no. Este Hágalo, no quizá, porque veía hágalo mucho. y quizá el fondo que distrae se disimula un poco más. Por ejemplo, la vez pasada que hablaste de profundidad de campo, Ujú. ¿sí? Digamos que en ese instante pensé en esta foto y hubiera dicho, y pensé, bueno, tuviera otro lente, tal vez había logrado
mejor porque la tomé con una Nikon 3100, Ujú. que el lente es de 55, entonces eso no me da mucha Tu lente es un profundidad. 55-80, me imagino, Ajá, que es el lente kit sí, que viene con la cámara. exacto, exacto. Vamos a hablar de los lentes porque pues ese es otro tema que tenemos que tocar. Y sí, efectivamente hay ópticas que, como les hablé la semana pasada de lo que era el diafragma, si yo abro mucho el diafragma, yo puedo poner todo esto borroso. Eso no se va a ver. Y ese es el recurso que debimos haber utilizado de repente en esta imagen. Muy bien lo estás Ah, identificando ok. tú. Entonces, ¿qué pasa? Yo con un lente kit, de repente la abertura o la apertura de ese diafragma máxima es 3,5, si mal no recuerdo, Ujú. 3,5. Y yo debería tener, por ejemplo, una óptica, las ópticas fijas de focal fija que no son zoom, por ejemplo, un 50 milímetros o un 35 milímetros, que sería ideal para tu cámara, tiene un f1.8. Es un diafragma muchísimo más abierto y me permite que yo comprima muchísimo más la profundidad de campo y puedo desenfocar totalmente el fondo. Es un efecto muy bonito en retratos, ¿no? Ajá. Porque definitivamente el foco selectivo, así lo llaman también, tú enfocas aquí, el resto está fuera de foco y obviamente cuando tú te enfrentas a la imagen vas a ver aquello que está nítido. Eh, pero bueno, pero chévere, o sea, chévere el juego que hiciste con todos estos elementos. Me gusta ese trabajo. De repente hacer la conversión puede ser algo interesante. Quizás no funcione, no todas funcionan, pero bueno, podemos hacer la prueba, ¿no? Ok, voy a Ujú. hacerla después. Vale, ¿Alguien más profe. tiene algo que nos comparta? Sí, profe, yo. A ver. ¿Ya la están viendo? Ujú. Sí, señor. Bueno, pues no sé. O sea, también hice como la compañera, la primera compañera que compartió la imagen, en el sentido de que tomé la foto como a las 4 de la tarde más o menos, en donde ya Ujú. estaba como ese atardecer. Y también a través como pues de hecho es una puerta de cristal. Y lo único es, pues esta la tomé también hace como 2 semanas, entonces pues digamos por lo menos lo de limpiar el fondo y esas cosas pues no, como que no están tan presentes en la imagen, que sería como por mejorar, no sé. Sí, a ver, que hubiera de repente eliminado? A ver, es muy fácil criticar la imagen una vez que la estamos viendo. Eh, yo siempre le he dicho eso a mis estudiantes, o sea, hay que tratar de ser siempre muy respetuoso con esto porque hay que entender las condiciones en que la imagen se hizo. Es como estar en la grada y criticar al futbolista. Oye, ¿por qué no pateaste aquí? Entonces, baja y usted patea a ver si lo hace, ¿no? Pero bueno, digamos, uno trata de guiar. Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo, puedo hacer yo aquí? Sí, efectivamente, este fondo me distrae. Sobre todo que de repente no es un fondo plano porque aquí hay dos colores en el fondo y entonces hay unas líneas además que como que, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Sí, Fíjate que la madera como fondo es muy bonita. Yo de repente hubiese tomado, no sé si esto es una puerta, una ventana, no sé qué, este elemento como fondo total de la imagen. Y la textura de la madera y todo eso se puede rescatar y crear a la final una imagen muy bonita. Se utiliza, por ejemplo, en retratos muchas veces de fondo esas puertas antiguas, esas puertas viejas que hay en los pueblos, donde hay una textura en la madera, en fin. Pero bueno, yo digo, ese recurso se ha podido utilizar porque si era lo que estaba allí, entonces ahí uno tiene que moverse. Uno tiene que empezar a ver, bueno, a ver cómo limpio ese fondo, este blanco que está aquí, sí, de hecho cómo lo lo puedo pensé, mejorar. yo lo pensé, el problema es que si me corría más hacia adentro, Ajá. ya no había la iluminación que quería, entonces me encontraba como en ese dilema. Claro, es un ganar-perder, es un balance donde, bueno, ganas unas cosas pero pierdes otras, sí, efectivamente. Y al final buscaste un punto intermedio. Está bien. A ver, yo por ejemplo las iluminaciones, esto lo veo, hablamos del tema de la exposición, esto está sobreexpuesto. Ujú, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde el detalle de la piel. Cuando yo trabajo, eh, por ejemplo, en archivos JPG, que es lo que generalmente por defecto nos tiene el teléfono, solo algunos teléfonos trabajan en RAW. El formato RAW es un formato que tiene creo que 14 bits y este creo que son 8, si mal no recuerdo. Es decir, aquí hay más información de color
Y yo puedo jugar con esto. En una imagen RAW yo puedo disminuir la exposición solo en esta parte y recuperar la textura que de repente está allí. Cosa que en un JPG es El muy celular complicado. puede tener RAW. ¿Eso está en RAW? No, el celular con la aplicación Lightroom puedes tener también formato RAW. Sí, claro. De hecho, hay teléfonos que manejan el RAW. Por eso te digo. Entonces yo puedo tomar ese recurso. Si tengo una iluminación donde pues no tengo muy claro el tema de la exposición, y entonces yo digo, bueno, más adelante quizá voy a trabajar esta imagen en edición, es mejor capturarla en RAW y no en JPG. Pero bueno, eso es un dato, ¿no? Digamos. Yo puedo entonces bajar un poco la exposición de esto para tener detalle aquí. Incluso quizá bajar el resto y hacer un poquito más densa estas sombras, de manera que se genere un poco más el volumen. Otra cosa que pudiera hacer en edición es trabajar esto de fondo y hacerlo también, subexponerlo, es decir, bajarle el nivel de luz. Y eso va a tomar una tonalidad más oscura y quizás hace contraste con la luz y que tiene aquí su cara, ¿no? Es decir, la imagen da para hacer cositas, y me gusta. Hay algo que a mí me gusta mucho y es cuando no tenemos la mirada directo a la cámara. Porque el 90% de los retratos son viendo la cámara. Por lo menos el retrato donde uno dice, bueno, voy a tomar una foto de alguien y le dices, mírame la cámara. Y muchas veces de repente le dices, sonríe. Entonces todas las fotos son iguales, ¿no? Tomar un retrato de una persona en un ambiente, digamos, natural, donde está haciendo algo distinto, donde no está conectado de repente visualmente con la cámara, puede llegar a ser bien interesante, como en este caso, ¿no? ¿Tienen algo más que podamos ver? Sí, profe, yo. Listo. Un momento, yo comparto. Perdón, profe, ¿qué están revisando? Listo. ¿Ya la ve? Es una señor. niña. Sí, señor, ya la vimos. Ahora cuéntame un poquito de la imagen. ¿Qué Pues pensabas? Ujú. Pues yo quería capturar el juego de la niña con el perro y pues es un perro muy inquieto, entonces pues fue de un momento a otro que capturé la imagen y quería que la niña no mirara directo a la cámara, que fuera muy natural. Perfecto. Y de Fíjate que hecho, estás utilizando eso que yo digo, donde no tienes una mirada directa a la cámara, donde puedes tener de repente una mirada que sería y, interesante viendo al perrito, ¿no? y sí, y pues la verdad, pues como fue tan instantánea, no tuve muy en cuenta los elementos de la luz, pero pues ya era de tarde, entonces pues el sol no me molestó mucho. Pero también tuve en cuenta el fondo, limpiar el fondo, porque Ujú. pues al lado izquierdo hay una casa grande, entonces yo tenía que enfocar de tal manera que no saliera el techo de la casa, el alero. Entonces creo que eso fue lo que más tuve en cuenta. Chévere. Fíjate. Yo le decía, hay líneas, por ejemplo, aquí hay una reja que converge aquí. Y estas líneas, de alguna manera, me llevan a mí a un punto. Ese es un recurso que se utiliza mucho en fotografía para cuando yo quiero mostrar el punto o el sujeto principal de una imagen y llevar la vista de la persona a ese punto. A ver, aquí estamos aprendiendo, obviamente, ¿no? Yo he podido colocarla a ella de repente por acá y utilizar el tema de la convergencia de esas líneas para mostrarla directamente a ella. Obviamente está jugando con un animal, eso es complicado, pero bueno, la idea es que uno haga la foto. Voy a limpiar esto. Lo otro es, por ejemplo, hay parte de la imagen que no me está dando información y me refiero, por ejemplo, a esto que tengo acá. Yo puedo perfectamente prescindir de esto. Y quedarme con la niña, con el fondo, con el cielo, con el árbol que está muy, pero muy bonito. Incluso de repente en una imagen quizá vertical donde yo corto acá y corto acá, pues de esa forma digamos que me centro un poco más en lo que es la niña jugando con su animal.
Y además tengo el elemento del cielo que de paso está precioso. Esto se puede editar y estas nubes se les puede dar mayor contraste y eso queda bellísimo. Además el contraste que hace no solo las nubes claras con las oscuras, sino el contraste que hace con el árbol que está seco. Es decir, eso sería un elemento adicional. Pero yo digamos que me hubiese quizá deshecho esto y de esa manera hubiese podido acercarme un poco más al sujeto que en este caso es la niña. Hay un tema que se toca muchísimo en los cursos de fotografía y es al señor Robert Capa. Robert Capa fue un fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial muy famoso. De hecho, ese no era su nombre, ese fue un nombre que utilizó solamente artístico, no recuerdo ahora su nombre. Pero él decía, si tu fotografía no es suficientemente buena, es porque no está suficientemente cerca. Entonces, bueno, aplicar eso a fotografía de guerra es como complicado, ¿no? De hecho, el señor murió pisando una mina. Pero ese es el mensaje. Entonces, a veces hay que acercarse y rellenar el cuadro con ese sujeto que para nosotros es lo principal. Y deshacernos quizá un poco de los elementos que nos pueden distraer o que de repente no nos están aportando información para la imagen. Entonces ese sería mi consejo. De resto me parece muy bonito la conexión que hay aquí. Nos habían presentado ya una imagen similar, uno de tus compañeros, del niño con su perrito, pero él sí se acercó un poco más, aunque en el fondo no cuidó el fondo y entonces había un montón creo que había un juego de esos inflables al fondo, unas cosas de colores que distrae mucho. Aquí se trabajó mejor eso porque lo que tengo en el fondo es muchísimo más bonito. O sea, digamos, complementa el tema de naturaleza y el tema de conexión con el animal. Simplemente yo hubiese hecho ese recorte. ¿Tienes algo más? Gracias. Sí, profe, tengo otra. A ver. Dejas de compartir y... Un momento. Tranquila. Profe, yo logré justo una profundidad de campo desde el celular en una foto y fue acercándome. O sea, sin querer, sin querer empecé a notar que al acercarme se desenfocaba el fondo. Sí. Y logré una imagen. Si tenemos tiempo, ahora la comparto. Sí. La profundidad de campo también se aumenta por la distancia de foco al sujeto. Si yo me acerco, digamos que el fondo va a estar más desenfocado. Si yo me alejo, el fondo va a estar más nítido. Eso es otro factor que influye en la profundidad de campo. También influye el tamaño del sensor. Mientras más grande es el sensor de la cámara, más pronunciado va a ser ese efecto de desenfoque del fondo. Entonces también esa es otra de las razones por las que los fotógrafos, por ejemplo, optan por una cámara de formato completo full frame, porque también tienen mejor control de la profundidad de campo y ese desenfoque selectivo que utilizan mucho. A ver, tenemos la imagen por acá. Listo, cuéntanos. Esa es una selfie. Pues la verdad, me dejé guiar por la intuición. Yo quería pues capturar la sombra de un perrito cachorro encima de una mesa. Entonces yo pues quería esa sombra de fondo. Puse una linterna diagonal a mí y oscurecí la sala y quedó pues así. Bueno, no entiendo muy bien cómo hiciste, pero me parece súper interesante, porque justamente cuando me mostraste la imagen lo que me llamó la atención fue la sombra. Yo espero, cuando me enfrento a la imagen, ver la sombra tuya. Pero veo algo ahí atrás, entonces claro, me dices es un perro, si efectivamente veo el perro. Y entonces hay como digamos, un mensaje aquí que me choca porque no me cuadra esa sombra contigo que te tengo en el primer plano. Debería estar viendo tu sombra y veo otra cosa. Entonces hay ahí un tema interesante, ¿no? No sé qué opinan el resto. Sí, sería chévere como digamos que si esa sombra tuviera una intención, sería súper, súper chévere. Pero no entiendo cómo hiciste. O sea, pusiste la linterna. Como una coherencia, más coherencia en los elementos. Lo que yo creo es que el perro está detrás de él y la linterna también, y por eso se logró. Es que sí, enreda la mente. No, o sea, a lo que Adelante. Pues, no sé, yo como que me dejé guiar por la intuición. Yo quería jugar con la luz, es lo único que yo quería. Entonces yo, no sé, yo puse una linterna
que se puede mover como los 360 grados, la puse en el suelo, diagonal a mí, y le puse una carpetica blanca a la linterna como para aplicar lo que el profesor dijo De suavizar de la que luz. la luz, sí, de suavizar la luz, de que no fuera fuerte. Ujú. Sí, A lo que yo me refiero es de que, digamos, si fuera el caso, digamos, hipotéticamente una película de miedo, donde el protagonista, digamos que tiene un demonio dentro, esa como sombra así con una forma extraña, como que haría alusión a, digamos, ese demonio hipotético que tiene dentro del cuerpo. Eso es a lo que yo me refiero, que sería súper chévere usarlo como con una intención, esa sombra con una intención de que tenga un trasfondo. sí, un tema definido con el objeto, sí, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Gracias. Perfecto. Sí, pero se logra un efecto muy chévere. De hecho, parece como hasta un montaje, porque no es lo que el cerebro uno espera ver, que es No como, ay, espera la ver esa sombra sombra, no de la esperas ver esa cabeza. sombra Cuando yo allí. decía, ajá, como un ovni, como es esa cabeza, así. Chévere, no, interesante esa imagen. Interesante, es más, yo este es otro ejemplo que de repente lo llevaría al blanco y negro. De repente el color del frente me distrae un poco y si lo llevo blanco y negro a lo mejor hace un mejor juego con esa sombra que está en gris. Se me ocurre, pudiese hacerse el ensayo, ¿no? Eh, y lo otro es un apenas, de hecho incluso se puede quedar así, pero apenas el tema del fondo, eh, de repente recortar un poquito, pero apenas, o sea, eh, y quedarme con eso. Entonces interesante, súper interesante esta sombra que no nos esperamos acá. Pero de repente el color en el rostro me distrae un poco y de repente el color incluso de la misma camisa. Entonces si yo me llevo a este blanco y negro, de repente logro ahí un contraste con la sombra mejor. Digamos, esto también se llevaría a grises. Puedes hacer el ensayo y lo vemos. Ok. ¿Con cuál plata, con cuál Lo puedes hacer aplicación? lo puedes hacer con el Snapseed que yo les mostré. Snapseed. Déjenme ver si yo puedo conectar eso un momentico y les Pues sí, muestro. lo importante es aplicar conocimiento. Eh, a ver, déjame. Si yo le voy acá. Déjenme ver si puedo conectar esta historia. Esto es todo un tema porque el Wi-Fi tiene que ser el mismo, en fin. Listo. A ver. Yo en teoría tengo la pantalla acá. No lo ven, ¿cierto?
qué? ¿Por qué? No, profe. No, está profe. borroso. Siempre tengo este tema. ¿Qué pasó aquí? A ver. No entiendo. Lo hice la vez pasada y ahora no sé qué estoy haciendo mal. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ya, profe, profe. A ya. ver, por ejemplo, si yo me voy, yo tengo fotos, aquí mis aplicaciones de fotos está, entonces el Snapseed, el de la hojita verde, que está arriba a la esquina superior derecha. Y yo puedo abrir una imagen, cualquiera de ellas. Creo que habíamos trabajado con esta la última vez. Vamos a suponer que... mm, esto que fue en la web. Entonces, fíjense, yo abro la imagen del lado derecho, esto es en el iPad, en el teléfono me van a aparecer esas opciones debajo. Yo tengo una serie de filtros. Entonces, ahí está retrato, smooth, pop, que satura un poco el color, acentúa. Después pueden jugar con eso. Y de hecho, pueden jugar quizás con eso para tomar uno de esos como punto de partida. Y entonces, de hecho, hay unas conversiones a blanco y negro allí. Fíjense que abajo dice Fine Art. Eh, pero vamos a darle en donde está el lapicito, están herramientas. Y hay, además de todas las herramientas que tengo allí, la que más se utiliza es la de la esquina superior izquierda, que dice perfeccionar la imagen. Ahí modifico contraste, brillo, en fin. Puedo tomar la que dice blanco y negro. Entonces ya automáticamente me hace una conversión a blanco y negro. Neutro, abajo fíjense que dice neutro. Yo puedo poner una conversión de alto contraste, le doy al lado, yo creo que a esta imagen le va el alto contraste porque se ve más la tela de la araña. Sin embargo, yo puedo mover con el dedo hacia arriba y hacia abajo y entonces me muestra cuáles son los controles de esa conversión. Entonces yo le puedo dar más brillo, por ejemplo, lo dejo ahí en brillo y le doy el dedo hacia la derecha o a la izquierda y le doy más brillo o menos brillo. Arriba vean que hay una barrita azul que me indica qué tanto me estoy moviendo del valor original. Vamos a suponer que lo dejamos allí. Me puedo mover también otra vez para contraste y le doy más contraste o menos contraste. Vamos a suponer que lo dejamos allí. Pero entonces fíjense otra cosa. Yo les comentaba, para hacer una conversión a blanco y negro, utilizo el color. Entonces, anteriormente, cuando se hacía fotografía en blanco y negro en película, se le ponían filtros de color a los lentes de las cámaras. Ellos emulan ese efecto aquí. Como abajo donde dice filtro de color, si yo le doy allí, fíjense que me aparecen los filtros de color. ¿Y qué pasa si yo a esta imagen le coloco un filtro rojo? Le doy el rojo. Fíjense cómo se modifican los tonos de gris. O el naranja.
el resultado es diferente. O el amarillo, o el verde. Fíjense cómo el verde quizás aumenta el contraste entre lo que es el fondo y la araña. O el azul. Fíjense qué diferente es cada uno de los filtros. Entonces, a medida que yo utilizo filtros de color dentro de la conversión, yo voy a obtener un resultado diferente. Vamos a suponer que me conviene el verde. Si lo voy a ajustar, ya me va a mostrar los mismos valores que tenía. Es decir, yo puedo entonces irme a brillo, vamos a suponer que le quiero quitar un poco de brillo y vamos a suponer que mi imagen la quiero así. Si yo presiono con el dedo y dejo el dedo en la pantalla, él me muestra la imagen original y de esa manera yo puedo comparar la imagen original con la conversión en blanco y negro que estoy haciendo. Vamos a suponer que estamos conformes con eso, le damos abajo a la derecha donde está el check y ya nos quedó así. Entonces vamos a suponer que le queremos seguir haciendo cosas. Entonces yo puedo meterme aquí y me puedo ir a marcos, esquina inferior derecha, y vamos a ponerle un marco a eso. La fotografía en blanco y negro se ve muy bonita si le ponemos un marco. Y él tiene muchos tipos de marco. De hecho que simulan el revelado de película, por ejemplo. Pero supongamos que estamos bien con este blanquito. Si yo le doy al dedo hacia la derecha o hacia la izquierda, puedo cambiar el grosor de ese marco. Vamos a suponer que lo queremos ahí. Le doy al check abajo y ya tengo el marco. Y le puedo seguir poniendo cosas. Es decir, le doy al lapicito y vamos a suponer que quiero el grano. Ahí donde dice grano película, vamos a poner fíjense cómo tiene grano más 25. Yo lo puedo exagerar. Vamos a ponerle más. Y mire la textura que toma la imagen. Es como que si lo hubiera hecho con una... uy, ¿qué pasó? Se cayó la conexión de esto. Ay. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces esa sería una conversión. Yo puedo hacer el grano, lo puedo poner menos o más. Fíjense cómo el grano de la película le da una textura. No sé por qué no quiero eso. Entonces le doy a la X que está Pues en la se quedó parte, congelada la pantalla. O sea, en la quedó en parte grano más inferior. 68. Ya, déjame ver si puedo. ¿Ahora lo ven? Entonces fíjense, yo puedo el grano, más grano, menos Profe, es grano. que vemos la pantalla, pero se quedó congelada. Y, ups. Bueno, yo sí la veo y en teoría se está compartiendo. Bueno, de todas maneras ya nos pasamos, ya vamos llegando ya casi creo que a las 7:30 ya se nos pasó, pero vieron por lo menos la parte que me interesaba, que era la conversión en blanco y negro y cómo se puede lograr esa conversión utilizando esta herramienta en su celular. No hay que ir a otro Sí, sitio. claro. Profe, ¿será que Pues, la próxima clase podemos ver la que habías dicho que también servía para Android? Porque creo que esta esto solo sí. sirve para iPhone, No, ¿cierto? O también no. para... Para Android, yo lo tengo en mi teléfono. Ah, dale. Snapseed. Y ahí lo vas a tener. Déjame ver si... nada, todavía no lo ven. No. Pero ¿y por qué? Si aquí lo tengo. Bueno, otro día, ya la próxima semana, entonces vemos un poquito más de detalles de esto, porque es una aplicación muy, muy completa. Yo puedo aclarar zonas, por ejemplo. Así como hice en el Lightroom, yo quiero solo aclarar el rostro, yo quiero corregir líneas, entonces esos detallitos del rostro también lo podemos hacer aquí. Todo eso se puede hacer con esa aplicación Snapseed.
Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta ahora. Nos pasamos una media horita, pero bueno, esto es un tema que a mí me apasiona y pues yo a veces me paso de la hora. Y yo les compartiré entonces el video de esta clase, como he hecho con los otros. Y pues nada, nos vemos la semana que viene por este mismo canal, a la misma hora. Gracias, profe. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz Chao, noche. chao. Gracias, profe, chao. Chao, chao.